Buenos días, ah, bienvenidos a nuestro seminario web introductorio para preparar el informe nacional para la Convención de Estocolmo. My name is Lina Fortelius, and I'm here today with my colleague Agustin Hart, who will do the presentation in Spanish. With no further ado, I give the floor to Agustin. Welcome and thank you. Muchas gracias, Lina, por la invitación y por compartir este espacio. Es un gusto saludar a todos los colegas de las distintas regiones, pero particularmente a los de habla hispana. Durante el día de hoy vamos a compartirles brevemente una presentación sobre la presentación de los informes nacionales en el marco del Convenio de Estocolmo. Un segundo que comparto la presentación. Um, Lina, can you confirm that everybody's seeing the presentation? Yes, everything looks in order. Thank you. Right. Como les decía, el día de hoy vamos a abordar la presentación de informes nacionales en el marco del Convenio de Estocolmo. Como saben, seguramente la presentación de estos reportes nacionales, que se hace periódicamente cada 4 años, es una de las obligaciones que todos los países parte del Convenio de Estocolmo tienen que presentar. Em, y los informes son fundamentales para múltiples procesos y para la provisión también de información ambiental pública. Y por lo tanto, el día de hoy vamos a abordar em, varios aspectos desde la preparación hasta la finalización y el envío de estos informes y también cómo se puede acceder a información de los informes ya presentados. Para poner un poquito en contexto, y para aquellas personas que no están muy familiarizadas con el Convenio de Estocolmo, el Convenio de Estocolmo sobre los contaminantes orgánicos persistentes es un acuerdo multilateral ambiental firmado al día de hoy y que cuenta con 185 países más la Unión Europea como estados parte, 186 partes, y establece eh, distintas obligaciones y objetivos con el principal objetivo de proteger la salud y el ambiente de estas sustancias llamadas contaminantes orgánicos persistentes, que le vamos a decir COPS. Dentro de las obligaciones o dentro de las provisiones que establece el convenio, los países se comprometen a prohibir y eliminar la producción, el uso y el comercio nacional e internacional de estos contaminantes orgánicos persistentes, salvo en algunas excepciones específicas donde hay ciertos usos permitidos por un tiempo corto. También se comprometen a restringir la producción y el uso de eh, otro grupo de COPs listados en el anexo B, a los cuales eh, tienen algunos tipos de usos aceptables específicos para ciertas aplicaciones donde aún no se han encontrado reemplazos y donde el impacto al ambiente y la salud está restringido o minimizado. También estas sustancias son producidas de manera no intencional, por lo tanto los países se comprometen a reducir o tratar de eliminar las emisiones y liberaciones no intencionales de los COP producidos en distintos procesos, por ejemplo, en un incendio o en la quema de pastizales o en incendio forestal. Estas sustancias también pueden ser liberadas al ambiente. También los países se comprometen a garantizar la gestión ambientalmente racional de los desechos, es decir, de los residuos que contengan, consistan o estén contaminados con COPS. Por lo tanto, tiene un componente fuerte en materia de manejo de desechos y residuos. Y finalmente, eh, abordar otros aspectos sobre los contaminantes orgánicos persistentes y su gestión en el ciclo de vida, que tiene que ver con la elaboración de planes de implementación, el intercambio de información, obviamente el desarrollo de información científica para el monitoreo ambiental, por ejemplo, monitoreo en la salud,
Y finalmente una obligación que es la que vamos a enfocarnos hoy en el artículo 15, marcada en el artículo 15, que es la presentación de los informes nacionales. Por lo tanto, en resumen, hoy vamos a hablar de la necesidad de la presentación de estos informes, cómo funciona y cómo acceder al sistema electrónico de presentación de informes, el ERS, cómo utilizar el sistema para presentar los informes nacionales y finalmente cómo obtener información de los reportes nacionales ya enviados. Em, Yendo específicamente a la obligación del artículo 15, el artículo 15 establece que cada parte debe remitir estos reportes o informes nacionales que se han definido bajo unas decisiones de la Conferencia de las Partes, que se reúne cada 2 años, y que ha adoptado cuáles son las disposiciones para presentar estos reportes nacionales, incluyendo la información que se solicita, el formato, la periodicidad y la fecha de caducidad o fecha límite para presentar los reportes nacionales. ¿Qué contienen o para qué se utilizan estos reportes? Bueno, en el caso nuestro de la Secretaría, nos permite obtener datos estadísticos a nivel nacional, pero también a nivel regional y global sobre la producción, el uso y las medidas adoptadas por cada uno de los países sobre los químicos listados en los anexos A, B y C. Y esta presentación de los informes que se realiza cada 4 años también nos permite eh, cumplir con otros mandatos que requieren información de los estados, como puede ser la evaluación de la eficacia del Convenio de Estocolmo o la evaluación del cumplimiento del Convenio de Estocolmo, un proceso que ha iniciado pronto y que los reportes nacionales es una herramienta fundamental para esto. El próximo reporte nacional debe presentarse a más tardar el 31 de agosto del año corriente. Como les dije, es cada 4 años y ya está disponible para presentarse a partir de ahora. Y estos webinars, estos talleres que estamos organizando justamente es para brindar información de cómo preparar estos reportes. Así que esa fecha, 31 de agosto, muy importante em, para trabajarlo y enviar los reportes antes. ¿Qué es el sistema de notificación electrónica el ERS? El ERS es un sistema desarrollado por la Secretaría de los Convenios. Es el mismo sistema que se utiliza también para el convenio de Basilea, a los cuales tiene el convenio de Basilea reportan todos los años. En el caso de Estocolmo se reporta cada 4 años. Em, Esta se puede encontrar en la página web del convenio, ahora les voy a indicar cómo acceder a él. Y es justamente la herramienta que utilizan cada uno de los países a través de su punto focal y su punto de contacto oficial para remitir la información completa de sus reportes nacionales. Em, vamos a ver un poquito en detalle cómo funciona el sistema y cómo acceder. Una cuestión importante tiene que ver con que el reporte nacional de Estocolmo es acumulativo. Es decir, cada 4 años se reporta retroactivamente lo sucedido, las nuevas normativas. Bueno, vamos a ver qué contiene el reporte, pero las estadísticas de producción, de eliminación de COPS. Y como es acumulativo, para facilitar el trabajo de quienes tienen que realizar los reportes, la Secretaría precompleta, pre-rellena el siguiente reporte nacional con la información pasada. Y eso le permite a quienes están elaborando los reportes a completar y a revisar y corregir cualquier información errónea que hubiera habido antes, así como complementar con la nueva información del nuevo periodo reportado de los últimos 4 años. Por lo tanto, si a alguno de ustedes les toca hacer el reporte, van a ver que muchas de las casillas están rellenas, a menos que nunca hayan presentado un reporte, pero si hubo información de los años anteriores, van a venir pre-rellenado y es cuestión de los oficiales con acceso al sistema de reportes de complementar y de revisar esa información. Además, como el convenio es enmendado,
normalmente cada 2 años durante la conferencia de las partes, por ejemplo, porque se deciden incluir en sus anexos A, B y C nuevas sustancias, nuevos contaminantes orgánicos persistentes, por lo tanto hay nuevas obligaciones. Los reportes nacionales normalmente son actualizados en ese periodo y aparecen nuevas secciones o em, nuevos apartados para abordar, por ejemplo, las nuevas sustancias. Asimismo, a la Secretaría muchas veces recibe el mandato de revisar o modificar el formato que fue adoptado por la Conferencia de las Partes del reporte para mejorar o hacer más sencillo. Por lo tanto, en cada una de las ediciones también se van a encontrar con cambios. Y de hecho, en esta nueva edición de reporte han habido cambios en varias secciones para mejorar y facilitar la provisión de información por parte de los países. Em, por último, mencionar que hay otros mecanismos de reporte, además del informe nacional, para ciertas sustancias. Por ejemplo, acá les dejamos el ejemplo del DDT, que cada 3 años los países reciben un cuestionario y deben brindar información sobre el manejo de DDT, en particular aquellos países que todavía cuentan con la exención de uso el uso aceptable del DDT como control del vector de la malaria. En este caso, esos cuestionarios que se emiten cada 3 años, es importante que la información luego en el reporte nacional sea consistente si hubiera alguna pregunta que coincidiera. Em, Algunas herramientas para quien es nuevo con este sistema. La Secretaría ha desarrollado manuales de guía de usuario que cuentan no solo con la información de cómo acceder, sino también de cómo completar y qué se espera de un reporte completo. Les dejo los links para que puedan acceder directamente a los dos manuales de usuario. Y el segundo está más orientado al contenido las preguntas que se requieren contestar. También es actualizado a medida que el convenio y el sistema de reporte también es modificado. Así que les dejo ahí el acceso a los dos manuales. Asimismo, mucha de la información que hay que presentar en este reporte nacional tiene que ver con otros procesos dentro del convenio, por ejemplo, el desarrollo de los planes nacionales de implementación, los famosos PNIs o NIPS en inglés, de los cuales también hay un montón de guías, por ejemplo, para el desarrollo de inventarios, que luego deben ser reportados en el reporte nacional. Por lo tanto, no solo se restringe a estos dos manuales, sino que hay muchas guías técnicas y otro tipo de manuales de orientación que también pueden llegar a ser útiles para recopilar y presentar información. Dejamos acá también los links a esos manuales. Bueno, y antes de ir directamente al reporte, ¿por qué es importante? Vengo haciendo un poco de énfasis en esto. Hay, obviamente, más allá del cumplimiento de los países cada 4 años de enviar información, la información ambiental y de la salud que se remite en estos informes es fundamental para, primero, poder evaluar y comprender el progreso en la implementación de los objetivos del convenio de cada uno de los países. Pero no solamente el progreso, sino también los desafíos. Es una herramienta fundamental para entender cuáles son los gaps de información, los desafíos de falta de capacidad técnica, financiera o de otra índole. Por lo tanto, es una herramienta de autoevaluación para los países y también de brindar información a nivel regional, a nivel global, para que la Secretaría y la Conferencia de las Partes adopte decisiones que permitan mejorar o salvar esos gaps. Además, como dije antes, sirve como fuente de información para otros procesos dentro del convenio, como es evaluar el cumplimiento, donde una de las primeras evaluaciones que se hace dentro del cumplimiento es justamente la presentación de los reportes nacionales, si están presentados en tiempo y forma y completos o no. Pero también, más allá del cumplimiento y el convenio, también es una herramienta fundamental para brindar información ambiental em, verídica e importante a toda la sociedad. Promueve el acceso a esta información a todos
a todos los países y a todos los ciudadanos. Estos reportes están disponibles públicamente en nuestra página web y, por ejemplo, promueve la implementación de valores como se reflejan para la región de Latinoamérica en el Acuerdo de Escazú de acceso a la información ambiental. Así que son muchos los motivos por el cual es importante la presentación de los reportes nacionales. ¿Qué tipo de información se presenta en nuestros reportes para quien nunca vio un reporte nacional? Bueno, hay un componente muy fuerte en materia de legislación o medidas reglamentarias para la prohibición de la fabricación, el uso, el comercio, o sea, la exportación e importación de estas sustancias. Cada país debe informar si han tomado o no las medidas necesarias para garantizar las prohibiciones en el marco del Convenio de Estocolmo, de acuerdo a cada uno de los anexos y las sustancias que están listadas en estos anexos. Hay mucha información también que surge de los planes nacionales de aplicación o los planes nacionales de implementación, por ejemplo, los inventarios. Y cuando hablo de inventarios, hablo de información cuantitativa de la cantidad de estos productos químicos que ha sido importada o que es utilizada y está presente en los países. Presentes como productos químicos, una sustancia sólida o una sustancia líquida en un barril, o presente, por ejemplo, en artículos y productos, como pueden ser los retardantes de llamas bromados, los PVDs, que aparecen en un montón de artículos y muchos países no son productores de estos químicos, pero sí importadores. Hay metodologías para determinar las cantidades importadas por año y los inventarios que los países tienen que gestionar adecuadamente, recordando que en el artículo 6 establece que estos residuos que contengan o estén contaminados con COPS deben ser, debe estar garantizada su eliminación y sobre todo evitar que se reinserten en, en el mercado y contaminando otros productos. Entonces, estos inventarios es una fuente muy importante de información porque además permite medir el problema y tomar medidas para avanzar. Incluye también datos sobre estrategias y planes de acción, es decir, de los compromisos que los países asumen y las medidas que piensan adoptar, y obviamente luego el reporte de esas medidas. Si hay algún inventario, cuándo se realizó, si es una legislación, en qué año se puso en vigencia, si es algún plan de eliminación, bueno, cuántos COPS o cuántos desechos de COPS se eliminaron, etcétera. También permite brindar otro tipo de información, por ejemplo, si se han hecho campañas de información o sensibilización, si hay nueva información sobre monitoreo ambiental, investigación y desarrollo, si se han brindado o si se ha recibido asistencia técnica para los países desarrollados y los países en desarrollo que tengan la capacidad de realizarla, si los países han recibido o han enviado recursos financieros o si han hecho uso del mecanismo financiero, todo esto es parte del reporte nacional. Obviamente, en el marco del Convenio de Estocolmo. Em, ¿Qué tipo de información va a requerir quien presente o que tenga que completar este reporte nacional en el nombre de algún estado o parte? Va a necesitar múltiples información de múltiples sectores. Puedo decir que la elaboración de un reporte nacional requiere la cooperación entre múltiples autoridades, organismos nacionales, muchas veces con consulta a las industrias, con consulta a las organizaciones sociales, con consulta incluso a las autoridades locales o provinciales. Y para ello, por ejemplo, para la elaboración de inventarios, vamos a necesitar información estadística de importaciones, de producción, de consumo de energía, de tipo de industria, de agricultura también, bueno, eh, son múltiples los actores que deben estar involucrados y cuanto más rico sea el involucramiento y mayor participación de los stakeholders, de las partes interesadas, se realice durante la elaboración del reporte nacional, más completo y verídico va a ser el reporte nacional. Y es un ejercicio similar a la elaboración del Plan Nacional de Acción. En este caso es justamente reportar de ese Plan Nacional de Acción qué cosas se pudieron cumplir, qué cosas faltan hacer y cuáles fueron los desafíos de por qué no todo se logró. Por lo tanto, hay que presentar inventarios de
de las cantidades importadas y habidas de los productos químicos y los artículos que los contengan, también inventarios de las emisiones de dioxinas y furanos y de los otros COPs no intencionales, los niveles de producción, los niveles de importación y exportación, los residuos destruidos, etcétera. ¿Cuáles pueden ser entonces en este trabajo interdisciplinario, como les mencionaba, las posibles fuentes de información? Punto número uno, el plan de implementación. Es el punto de partida. Nosotros vamos a hacer un reporte nacional en base a lo que planificamos y nos comprometimos a hacer en pos o en marco de cumplir con el convenio de Estocolmo. Inventarios nacionales, que pueden ser los que se elaboraron en el plan de implementación o inventarios posteriores utilizando las metodologías establecidas en el convenio de Estocolmo. Hay muchos, y puedo dejarles luego en el link, hay muchas guías para inventarios para cada una de las sustancias o grupo de sustancias. Em, Informes de gestión o informes del estado del ambiente nacionales, más los informes sectoriales que pueden producir otros tipos de ministerios o organismos pertinentes, la industria, la aduana, en cuanto a importaciones, exportaciones, etcétera. Son muy útiles para complementar la información del reporte nacional. Estadísticas, muchas veces los países cuentan con organismos de estadísticas nacionales que coordinan la información nacional y por lo tanto pueden llegar a brindar datos necesarios para la elaboración de los reportes. También hay países que realizan encuestas o consultas específicas a ciertos sectores para, por ejemplo, el uso de alguna sustancia o la producción de tal material. Em, Artículos e investigación científica, obviamente, em, como cualquier acuerdo ambiental, las decisiones siempre son mejores si están basadas en ciencia y por lo tanto la comunidad científica, la comunidad académica es un factor y es un sector importante que puede aportar información en materia de ambiente y salud sobre todo. Y por último, y muy importante, muchos o los países en desarrollo han implementado proyectos para cumplir con el convenio de Estocolmo, apoyados muchas veces por el GEF, el Fondo em, para el Medio Ambiente, Fondo Mundial para el Medio Ambiente, el GEF, como se dice en inglés, que es el mecanismo financiero del convenio de Estocolmo. Claramente, la información obtenida en esos proyectos es muy valiosa también y debe ser considerada e incorporada dentro de los reportes nacionales. Bueno, del Plan Nacional de Implementación ya hablé, pero lo importante acá y que hemos observado muchas veces es que la información de los NIPS, de los Planes Nacionales de Implementación y de los reportes nacionales muchas veces se contradice o no es coherente entre ambos reportes. Y es importante que a la hora de elaborar los reportes nacionales se tenga en cuenta lo que se trabajó y lo que se dijo en el NIP para que haya un hilo conductor y uno pueda hablar el plan de implementación y el reporte de esa implementación y sea comparable. ¿Cómo funciona el sistema? Bueno, si alguna vez, si no navegaron antes, los invito a que accedan a la página web del convenio, pops.int. Aquí van a encontrar la sección del convenio de Estocolmo y si van a Countries, la página está solo en inglés, si van a Countries, países, en la solapa de arriba, reportes nacionales, van a acceder a esta página y aquí les estoy enseñando dónde pueden descargar también, aunque tienen los links de las guías para realizar los reportes nacionales. El acceso a los reportes nacionales está restringido únicamente a dos roles fundamentales de cada uno de los países. Los puntos oficiales de contacto, que normalmente están ejercidos por la Cancillería o el Ministerio de Relaciones Exteriores de cada uno de los países. Sin embargo, en algunos casos, por decisión obviamente nacional, es o la Jefatura de Gabinete o la Presidencia o el Ministerio competente, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Salud, quien ejerce el rol de punto oficial de contacto, es decir, es la persona o la dirección, el cargo,
que puede enviar comunicaciones oficiales en nombre del país a la Secretaría y es quien recibe las comunicaciones oficiales de la Secretaría. Y el segundo, y es justamente la persona o las personas que están autorizadas a enviar, apretar el botón final y enviar, remitir el reporte nacional. Y después están los puntos perdón, los puntos focales, em, que es que ejercen el rol de autoridades competentes o autoridades relevantes y que tienen acceso también al reporte nacional para completarlo, pero no para enviarlo. Ambos accesos fueron enviados a través del punto oficial de contacto al comienzo de este año, creo que fue el 19 de enero. Las credenciales, es decir, el usuario y contraseña, son enviadas al punto oficial de contacto, quien tiene la responsabilidad de remitirlas luego a los puntos, al o los puntos focales, autoridades competentes y relevantes que van a completar el informe. Creo. Antes de acceder, también mencionar que el reporte nacional está disponible, el formulario está disponible en los 6 idiomas. Antes de ingresar, uno puede elegir en qué idioma presentarlo. Bueno, si se encuentran frente a la elaboración de un reporte nacional, los primeros pasos obviamente es revisar la información que ya se encuentra precargada de los ciclos anteriores y completar a partir de ahí. Hay que primeramente asegurarse que la información de los puntos, justamente las autoridades que se están completando el reporte, el punto oficial de contacto y los puntos focales, esté actualizada. Tienen la oportunidad durante el reporte de informar cambios en estos puntos focales, aunque recomiendo enviar un correo a la Secretaría antes para no perderse de ninguna comunicación en cuanto haya un cambio de autoridades, un cambio en el correo o teléfono de la persona responsable, se pueden informar a la Secretaría para que esto se refleje no solo para tener registro nosotros, sino también para poderlo disponible en la página por si algún otro país quisiera ponerse en contacto con ustedes. Se puede actualizar a través del reporte nacional y luego sí se proceder a completar con el resto de la información. Es importante que en muchos de los casos, cualquier medida que se informe, es importante informar en cuándo fue tomada, en qué año fue realizada dicha acción, dicha medida, por ejemplo, si una legislación fue adoptada, en qué año se desarrolló o en qué año entró en vigencia. Así que van a ver, si se toca hacer el reporte, que van a ver requisito de poner muchas fechas. Y es importante indicarlo porque nos da la pauta de a partir de cuándo hay un cumplimiento o no de algo en particular. Como les decía, van a ver información precargada. Acá les estoy mostrando un ejemplo de uno de los compuestos, aldrina, un químico listado en el anexo A. Y la pregunta es si se han adoptado las medidas necesarias para prohibir eh, las prohibiciones de acuerdo al anexo A o si se han adoptado prohibiciones específicas, por ejemplo, para la producción, el uso, la importación, la exportación. Esta medida fue adoptada en el 2002, por lo tanto fue reportada mucho antes, seguramente los primeros reportes nacionales, y por lo tanto ya viene precargada. Salvo que haya algún cambio, no creo, porque el DRIN hace muchos años que está prohibido, esta información se puede dejar así. Y proceder a los nuevos químicos que seguramente eso sí que haya que completar. Esta es la interfaz del sistema de reporte. Esto es lo que van a ver apenas ingresan. Para familiarizarse un poco, arriba tienen el panel de navegación, pueden hacer clic y avanzar a la siguiente página o retroceder a la página anterior. Una cuestión muy importante, me ha pasado a mí incluso, a cada cierto tiempo el sistema se reinicia y se loguea por una cuestión de se desloguea por una cuestión de seguridad. Por lo tanto, recomiendo fuertemente que apenas uno empiece a ingresar información, todo el tiempo vuelva al botón de guardar los cambios. Si uno avanza a la siguiente página, creo que es una nueva funcionalidad, los cambios quedan guardados, así que avanzar a la página también. Y
Frente a versiones anteriores, creo que se deslogueaba mucho más rápido, ahora permanece logueado un poco más de tiempo, pero sigue siendo una función de seguridad. Por lo tanto, recomiendo cuando uno está trabajando y completando y agregando información, para no perder el avance, ir grabando constantemente. También se puede seleccionar el botón de chequear errores. em, y eso te permite ver si en la página en la que uno está trabajando falta completar alguna de las preguntas o algo está incompleto. En el menú de la izquierda está el panel de navegación del reporte. Son 24 secciones. Cuando uno hace clic en alguna sección, salta directo a esa sección, en lugar de ir página por página, y se expande. Algunas secciones son muy cortas, otras son largas. Se puede perfectamente ir y completar sección por sección. A veces hay información de alguna sección en particular, y no de otras. Em, Algo más que me esté olvidando acá. Me parece que no. El ejemplo que le están viendo ahí, por ejemplo, es un ejemplo de Finlandia, que firmó el convenio en 2001, ratificó en el, y ahí se puede informar, por ejemplo, los puntos de oficial de contactos y los puntos locales nacionales. Em, Aún si no hubieran cambiado. Claro, sí, normalmente deberían estar precargados la información de los puntos focales que ya fueron informados. A veces hay más de uno, a veces más de un correo. Si hubiera alguna necesidad de actualizarlo, ese es el lugar para hacerlo. Em, Creo que esto ya lo mencioné, solo me faltó decir que si hubiera algún problema para trabajar online, por ejemplo, por falta de conectividad, también existe la forma de descargar el cuestionario en formato Word y completarlo. Em, Uno también puede descargar el formulario avanzado para verlo, poder verlo completo también como documento Word y, y poder verificar que todo sea correcto si uno necesita verlo en otro formato o imprimirlo. Las tablas, cada vez que vean un botón Excel verde, también es posible exportarlas para verificar que sean eh, la misma información que ustedes quieren poner. O por ejemplo, de la información que viene pre, pre-rellenada, si quieren exportar la tabla para ir a consultar y luego revisarla y completar esa tabla, bueno, eso también es una funcionalidad que tiene el sistema. Em, Cuando naveguen las preguntas van a ver que hay varias herramientas para hacer más fácil y comprensible cada una de las secciones y las preguntas. Hay accesos a enlaces a, por ejemplo, textos directos del convenio. Entonces, cuando hay una pregunta que cita un texto del convenio, por ejemplo, acá se habla de los químicos listados en el anexo C. Si uno hace clic en el anexo C, va a ir directamente a la sección donde están los químicos listados. O en algunos casos están textos citados del convenio o ciertas explicaciones, burbujas con explicaciones que brindan mayor información para poder completar de manera más correcta el reporte. El cuestionario es dinámico y esto significa que cuando uno responde una pregunta, muy probablemente desencadene que el cuestionario se desarrolle y aparezcan nuevas preguntas. Muchas veces cuando uno responde sí, el cuestionario se expande y hay subpreguntas. En este caso, la pregunta 12, al responder sí, se abre la pregunta 12.1, em, y, y si uno responde sí, también seguramente te pida más información. Eso ocurre muchas veces con las respuestas sí, pero también ocurre con las respuestas no, porque a veces cuando algo no se ha cumplido, después aparece un menú con opciones múltiples para dar los motivos por los cuales algo no se ha cumplido. Por lo tanto, hay que estar atento en base a la opción que se elige, seguramente aparezcan nuevas preguntas. Esto ya lo mencioné, pero hay una función para corroborar los errores. Si uno aprieta ahí y algo no está completo o es incoherente,
se los va a marcar en rojo. Y lo mismo no les va a dejar guardar los cambios si no está resuelto el error. Mm, Comprobación del punto oficial de contacto. Esto ya lo mencioné. La presentación. Bueno, como les anticipé, únicamente quien va a tener acceso a este botón y para poder enviar el reporte nacional es el punto oficial de contacto, no los puntos focales. Esta es la persona autorizada en el nombre del país de emitir el reporte nacional. El envío para el próximo reporte nacional, la fecha límite es el 31 de agosto de 2026. Y nosotros no vamos, o sea, no vamos a poder ver su información hasta que en tanto no nos la envíen. Sí vamos a saber quiénes han completado la información, pero no va a ser considerada como un reporte, aunque esté todo completo, es un acto oficial e importante la remisión formal del el reporte nacional. En otro taller preguntaban si hacía falta descargarlo, enviarlo por Word. No hace falta. La decisión de la conferencia ha establecido este sistema electrónico, pero también es posible. Por nosotros es mucho más fácil y mucho más importante tenerlo en el sistema electrónico porque ahora les voy a explicar cómo extraer información de estos reportes nacionales. Por lo tanto, es importante tenerlo digital. Si algún país quisiera enviarlo de manera en papel, eso también es una opción. Debe ser enviado por una comunicación del punto oficial de contacto. En conclusión, los reportes nacionales son un desafío enorme para los países, requieren de mucho trabajo y esfuerzo, em, necesitan la elaboración con tiempo de la recopilación de información y el procesamiento de eso, que es un esfuerzo arduo. Son importantes por muchos motivos, como aclaré al principio. Y algo que también promovemos desde la Secretaría es que sabemos que los informes nacionales son muy largos, que requieren mucha información, pero queremos promover el envío de los reportes nacionales, aunque estén incompletos. Quiero decir que no porque falte algún tipo de información específica, se queden sin la oportunidad de un país de remitir su informe nacional, porque se pierde la oportunidad de brindar un montón de otra información. Muchas veces es posible responder no, no se tiene o no hay información y avanzar en aquellos espacios. Y esos gaps de información que nosotros detectamos también nos permite saber cuáles son las áreas de trabajo que tenemos que fortalecer y brindar mayor asistencia técnica para que los reportes nacionales siguientes sean aún más completos. Em, Se puede, en cada una de las secciones, siempre al final hay una opción para dejar comentarios y al final del reporte lo mismo. Yo los invito a que cualquier aclaración, duda o información extra que quieran brindar sobre alguna pregunta puntual, la incluyan en esos comentarios. Nosotros leemos los comentarios y nos sirven para entender el contexto de las respuestas que nos han brindado y asimismo al final del reporte hay un espacio para enviar comentarios de todo el reporte y si hay alguna corrección, algún error que haya que mejorar o alguna clarificación que hacer para la próxima ronda también nos sirve eso. Finalmente voy a ir muy rápido con la extracción de información de los reportes nacionales. Y para eso la Secretaría ha desarrollado lo que conocemos como dashboard, lo vamos a llamar en español panel de reportes. Es una herramienta digital también disponible a través de la página web que nos permite de manera gráfica y visual extraer información estadística o individual, o sea, de un país, o regional o global en base a los reportes nacionales. Em, Está basado obviamente en cada una de las preguntas que se hacen en los reportes nacionales, las 24 secciones que yo les mencionaba, pero también hay otros reportes estadísticos elaborados ad hoc para obtener información clara y concisa de los reportes nacionales. Por el momento, para los últimos tres ciclos está disponible para los últimos tres ciclos de reporte nacional, tercero y cuarto y quinto reporte, o sea, el reporte hecho en el 2022, el anterior el 2018 y en el 2014, y se puede obtener información estadística de cada uno de estos ciclos.
Esto es de libre acceso, no como el sistema de reporte. Esto es acceso público. Les dejamos también el link para que puedan acceder. Em, Hay una breve introducción de cómo funciona el dashboard. En las overviews hay unas primeras seis secciones interactivas donde uno puede extraer información, por ejemplo, sobre los inventarios de dioxinas y furanos en producción no intencional, la producción, exportación, importación y disposición final de todos los contaminantes orgánicos persistentes reportada en el marco de los convenios, la producción de los químicos, la disposición. em, y información general de los reportes emitidos por partes. Y luego, en la parte B, en cada una de las secciones, accede uno a las preguntas de la sección B del reporte y puede extraer los datos crudos o procesados y el dashboard también emite ciertos tipos de reportes y gráficos. Em, para poder extraer información, lo primero que hay que seleccionar es de qué reporte estamos hablando, si el tercero, cuarto, quinto. Podemos luego de extraer de varios y hacer la comparación. Debo aclarar obviamente que va a depender del número de países que han reportado, que varía de ciclo a ciclo. Se puede elegir si es todo el mundo o una región en particular y se puede seleccionar hasta 10 países. O sea, uno puede elegir 10 países en particular para poder hacer la comparación entre esos 10 países. Luego uno aprieta Search y salta el reporte. Cuando cambio cualquiera de los parámetros, tengo que volver a apretar Search, buscar, para actualizar la página y que el panel me tire el reporte actualizado. Algunos ejemplos de información que se puede obtener en el dashboard. Nosotros como Secretaría también lo usamos un montón para obtener, procesar datos y generar estadísticas y hacer reportes, pero cada país puede hacerlo para ver cómo está en su región, cómo fue su reporte nacional o cómo está en comparación al mundo entero. Esto, por ejemplo, es el número de países parte que en el último en el último ciclo declararon producir o no alguno de los COPs y el gráfico muestra todos los COP listados hasta el 2015. Em, Entiendo yo que acá estamos contando, bueno, 185 países parte que había en su momento y en qué año se incluyó el COP en la lista. Y ahí en verde ven los que sí, en amarillo ven los que no y en naranja los que no han respondido o no estaba esa información disponible. Em, Como verán, la mayoría es amarillo, la mayoría de los productos químicos no fueron producidos en la mayoría de los países, poquitos son los que han producido COPs, y también hay un gran porcentaje de no disponible, em, ya sea por falta de información o por falta de reporte. Otro gráfico estadístico que se puede tomar, también hablando de un químico en particular, el DDT, esta es la producción mundial anual. DDT a partir del año en que entró en vigencia el Convenio de Estocolmo, 2004, y acá podemos ver la tendencia, obviamente, que la producción en India, en África y globalmente bajó drásticamente a partir del 2004. Acá podemos ver, por ejemplo, un gráfico donde muestra cuántos países parte han reportado a tiempo o con retraso em, los reportes nacionales. Y si uno suma ambos, tenemos la cantidad total de países que han reportado por cada uno de los ciclos. Y lo que podemos ver, al menos por los últimos 4 ciclos, es que tenemos un límite artificial de 90 países, 90 y pico de países que han reportado en cada uno de los ciclos. Para ser más precisos, de 186 partes, estamos hablando del 50% de porcentaje bajo. La verdad que como Secretaría nos gustaría que esto siga creciendo y que cada vez más países puedan reportar. Pero si uno ve los reportes acumulados, al menos de los últimos 3 ciclos, al menos de los últimos 3 ciclos, 128 países, 129, han reportado al menos una sola vez. Por lo tanto, tenemos
información de 129 países. Espero no haber sido muy largo y no he mirado el chat para nada, así que vamos a frenar ahí y estoy muy disponible por si hay cualquier tipo de consulta o duda. Es el momento para hacer las preguntas. Los invito a que las pongan, o que levanten la mano si quieren, o las pongan directamente en la sección de Q&A, de preguntas y respuestas. También las podemos responder por ahí. Y desde ya, muchas gracias por su atención y espero que les deseo suerte y éxitos en el desarrollo de sus reportes nacionales. Muchas gracias, Agustín. No veo ningún comentario en el chat, y no veo ningún mano. Ujú. Ahí estoy viendo una pregunta de Martina Omaechea. Nosotros estamos con dudas sobre la diferencia entre stockpiles y waste. Voy a aprovechar, ya que la estoy leyendo, para responderla en vivo. Recuerdo también que esto me genera dudas. Stockpiles, estamos hablando de un stock activo de alguno de los productos químicos, en estado líquido o en estado sólido o en polvo. Cuando uno tiene una bolsa de DDT o un barril de aceite con PCB, eso es un stockpile. Ese stockpile puede o no ser considerado un producto si todavía está permitido su uso, por ejemplo, por una extensión específica o un uso aceptable, o puede ser considerado un residuo. Por lo tanto, ahí hay un gris de sinónimo entre stockpile y waste. Pero en el reporte nacional, cuando se pregunta por stockpiles, está hablando de principios activos o productos químicos que son considerados productos como tales. Y waste es más amplio, o sea, más amplio en el sentido de que debe ser considerado residuo, es decir, debe haber una obligación de disponer ese artículo o producto. Y como estamos hablando de COPS, tiene que ser un residuo que consista en COPS, que contenga COPS, como puede ser un transformador, perdón, un termómetro con mercurio, el mercurio está contenido, bueno, o contaminado con COPS, como puede ser, por ejemplo, un transformador contaminado con PCBs. Pero es importante esta aclaración del stockpile y waste porque hay preguntas que son específicas para stockpiles. ¿Han desarrollado estrategias para stockpiles? Sí o no. ¿Se han identificado qué cantidades, en qué año? Stockpiles es producto en uso y después están las mismas preguntas para waste, para residuos. Espero haber aclarado esa pregunta. Igualmente, para quienes están participando, bueno, aquí Lina coordina los reportes, el trabajo en los reportes nacionales. Obviamente nos pueden enviar un correo con sus consultas y a través de Lina estaremos gustosos de responder sus consultas. Muchas gracias. No veo ningún otro comentario. Ah, ah, Vale. un más. Sí, preguntan si un país no ratificó alguna enmienda, si tenemos que responder sobre esos COPs igualmente. Esto es una pregunta específica para aquellos países que han emitido una notificación a la hora de ratificar el convenio en el marco del artículo 24, si mal no recuerdo, donde cualquier enmienda al convenio, por ejemplo, al agregar nuevas sustancias en el anexo A, B o C, implica una aceptación del país, una ratificación de esas enmiendas. Son pocos los países que están en esta situación, pero muchos pero son varios relevantes. Em, si un país no ha ratificado y por lo tanto no tiene obligaciones de reportar acceso, no está para nada obligado a hacerlo. Siendo honesto, sé que he visto países que han reportado sobre productos químicos aun cuando no han ratificado. Y Lina, no estoy seguro, pero creo que justamente
a todos los países, si se agrega un nuevo químico, a todos los países le aparece el formulario por igual. Es el país el que tiene que informar que no es parte y por lo tanto no está obligado y por lo tanto no tiene la obligación de brindar información. ¿Verdad? Es correcto esto, ¿no? Es correcto, sí. Ahora, eso no quita de que un país quiera brindar información igualmente y completar el formulario, solamente que a la hora de evaluar el cumplimiento o de las cuestiones estadísticas, para nosotros no va a ser tomado en cuenta como una obligación incumplida si no reporta. También invito a que trabajen esos países en la ratificación de las enmiendas. Es muy importante, genera un desequilibrio en los países, ¿no? Donde algunos han prohibido, fomenta también el envío de esas sustancias a los países que aún todavía no lo han prohibido. Por lo tanto, es importante avanzar en la internalización de las obligaciones a nivel nacional y en la ratificación de las enmiendas. All right. Ahora sí que no veo más preguntas. Bueno, Ok, muchas gracias a todo el mundo por estar con nosotros. Muchas gracias a Agustín por ayudarme a hacer esta presentación en español. ujú. Um, we look forward to receiving your national reports. Thank you so much for today. Muchas gracias. Hasta la próxima.